Hola a todos. Eh, Hoy vamos a iniciar la clase práctica de lo que sería las organizaciones inteligentes y el rol del informático. En esta clase lo que pienso darle en este pequeño video es mostrarle simplemente las características de las organizaciones inteligentes según Peter Senge y lo que debería cumplir el rol de un informático. También les voy a compartir un video donde hay una representación de años anteriores de lo que es una organización inteligente y un rol del informático, y me gustaría saber su opinión, para describir si se cumplen las tareas de una organización inteligente y si el rol del informático está bien representado en esa cuestión. Para ello, primero debemos hablar de qué es una organización inteligente. Una organización inteligente no es más que una organización que ha aprendido a poder flexibilizar su entorno y adaptarse y evolucionar respecto a las demás organizaciones. Para ello, hay una teoría de Peter Senge que apoya los 5 primeros principios en los cuales se puede definir qué es una organización inteligente. Veamos qué dice Peter Senge sobre esto y qué nos trata de mostrar. Peter Senge dice que hay 5 disciplinas de las organizaciones inteligentes. Para que se configure una organización inteligente, primero debe existir el dominio personal, es decir, ayudar a aclarar las cosas que realmente nos interesan para poner nuestra vida al servicio de las mayores aspiraciones. Eso quiere decir que simplemente lo que tenemos que hacer es tratar de ver cuáles son nuestros objetivos particulares y si esos objetivos particulares se adaptan sí o sí a los objetivos generales o principales de la organización. Entonces, este dominio personal debe tener en claro que debemos restringir parte de nuestros objetivos en pos del objetivo general que tiene la organización. Segundo, debemos tener modelos mentales. Hay que tener una disciplina para trabajar sobre los modelos mentales, que es lo que dice allí. Implica realizar una introspección personal y descubrir las oscuras imágenes internas, dejando nuestro interior tan claro que pueda percibirse en la profundidad de nuestras miradas. Esto parece muy difícil de entender, pero lo que implica es muy relacionado a lo anterior. Primero debemos vernos nosotros mismos y saber cuáles son nuestras debilidades, para así poder detectar cuáles son las fortalezas y las oportunidades que nosotros podemos brindar a esa organización. Entonces, cuando nosotros tenemos en claro qué nos amenaza, qué nos hace débil, entonces podemos hablar de una organización, de formar parte en realidad de una organización inteligente. Lo tercero es construcción de una visión compartida, es decir, proponer metas o visiones que a nosotros nos permitan compartir un sentido común con todos los miembros de la organización. Es decir, esto es muy sencillo. La misión fundamental de toda organización y de todo propósito hace que ésta exista. Si nosotros tenemos nuestras particularidades y queremos imponer solamente nuestra visión, lo único que vamos a generar es conflicto entre las organizaciones, dentro de la organización, conflicto con los demás miembros. Por lo tanto, también viene muy relacionado con todo lo anterior. Si nosotros tenemos en claro que podemos reducir nuestros objetivos a los objetivos generales de la organización, que tenemos, ya sabemos cuáles son nuestras debilidades y amenazas, nuestras fortalezas que tenemos y nuestras oportunidades que le podemos brindar a esa organización, entonces podríamos llegar a ver una visión compartida con todos los otros miembros de la organización. La cuarta categoría es el aprendizaje en equipo. Es decir, hay un propósito común, una visión compartida que permite complementar los esfuerzos. El esfuerzo no debe ser de uno solo, el esfuerzo debe ser del equipo. El equipo debe generar
generar, lograr las metas y objetivos planteados. Y cuando no se logran también es pérdida del equipo. Y cuando se logran también son ganancias del equipo. No hay ganancias individuales. Por lo tanto, hay que generar un contexto, un desarrollo de aptitudes para poder trabajar en equipo. Competencias que hoy nos pide formar la universidad a cada uno de los alumnos y que la vida real en las empresas nos lleva a que las organizaciones nos estén pidiendo que cumplamos una tarea en equipo. Y eso es principalmente lo que hace un informático hoy en día en una organización inteligente. La quinta disciplina es el pensamiento sistémico. Es decir, no ver solamente nuestro lugar de trabajo, nuestra pequeña comunidad donde nosotros estamos ejecutando la tarea. Tenemos que ver las interrelaciones, las cosas no son aisladas. El informático hoy en día dentro de una organización inteligente y cualquier persona que trabaje dentro de una organización inteligente tiene que saber que existen interrelaciones. Es decir, hay que encontrar y hay que tener la habilidad de poder ver que cada patrón de cambio o cada cosa que nosotros hacemos afectan al todo de la organización. Un ejemplo práctico y claro es precisamente cuando uno es desarrollador, cosa que ustedes en este primer año se están formando. Entonces ustedes piensan que ser desarrollador es exclusivamente poder hacer mi código, sentarme delante de la máquina, resolver el problema y ahí terminó el asunto. No, el código es de todos. El código debe ser entendible por todos. El código debe ser fácil de trabajar y no solo en el ámbito de mi equipo de trabajo, sino en el ámbito de los que deben testear ese código, de las personas que deben documentar la información y finalmente en las personas que deben entender el uso de esa aplicación. Esto es lo que nos marca Peter Senge a nosotros como organizaciones inteligentes. Ahora bien, seguimos con el siguiente tema. ¿Qué hace un profesional informático? Bien, entonces siguiendo con el tema, un profesional informático desarrolla diversas tareas dentro de la organización. En un principio, hace 30 años atrás, no muy lejano, pero sí muy rápido dentro de la evolución del área informática, un profesional informático solamente se dedicaba a analizar los datos, procesar información y terminaba toda su tarea en ese contexto. Su única situación era generar algún programa, algún desarrollo, generar algún manual y vivía constantemente en su oficina, en su núcleo, en su criterio de trabajo. Hoy el profesional informático ha evolucionado. Ya el profesional informático no es dependiente de una sola organización, sino que simplemente él pertenece a varias organizaciones. Y en el caso de que perteneciera a una sola organización, es transversal a toda esa organización. ¿Qué quiere decir que sea transversal? Simplemente quiere decir que él conoce todas las funciones y todas las cuestiones necesarias para que esa organización funcione, porque si no, no podría procesar la información. Es decir, un informático hoy en día cumple muchas tareas y muchas responsabilidades más allá de realizar un código, realizar un mantenimiento, revisar cuestiones de hardware, de servidores. Un profesional informático tiene la transversalidad de trabajar constantemente con todas las áreas, desde los mandos más bajos de la organización hasta los mandos más altos y los mandos medios. Es un asesor permanente de la organización y hace que ésta funcione cohesionadamente. Hoy el rol de un informático es importante. Para ver este rol del informático tenemos que ver qué dice la CESI, que es la Cámara de la Industria del Software de la Argentina. La CESI define en sus perfiles informáticos las siguientes cuestiones. Fíjense, hay varios perfiles, el más conocido, un analista de sistema, analista técnico funcional, un desarrollador de aplicaciones web, desarrollador de aplicaciones cliente-servidor, arquitecto, diseñador de soluciones, especialista en seguridad de aplicaciones y así muchas más, hasta consultor funcional,
hasta líder de proyecto, analista, project manager, pero fíjense que empiezan a aparecer otras actividades que ya no son propias de nuestra tarea informática de recolectar información. Ejecutivo comercial, líder de gerente de calidad, o sea, somos los que vamos a tomar las certificaciones, los trabajos, vamos a hablar con los mandos superiores y decirle esto tiene calidad, esto se está generando bien, los indicadores y parámetros de este proyecto permiten que sea repetible y perfectible. Pero fíjense que en todos los casos hay un montón de tareas que son propias de cada actividad, pero se repite una constante que es la de trabajar, por ejemplo, apoyando y guiando a los desarrolladores y arquitectos. Si ustedes relacionan esto con lo que vimos anteriormente de Peter Senge, está diciendo el aprender a trabajar en equipo. Cuando dice definir la configuración de los componentes en el arquitecto diseñador de soluciones, de acuerdo a la estructura del problema planteado, los requerimientos funcionales, no funcionales y las necesidades de negocio de la organización, no está diciendo que tenemos que tener una visión compartida. Debemos saber cuáles son las necesidades del negocio. Si nosotros no tenemos una visión compartida y solamente vivimos aislados en nuestro sistema informático, en nuestra área de informática, en nuestro subsistema, probablemente jamás podamos saber cuáles son las necesidades de negocio de la organización. Y así, fíjense que hay un montón de tareas que la CESI fue definiendo y nos fue colocando en la cuestión de que el informático deja de ser una isla dentro de la organización y empieza a ser transversal, empieza a ser un agente de cambio, un agente de desarrollo, con lo cual esto nos lleva a pensar que el informático hoy es parte fundamental de la organización. Su rol no es solo generar programas, su rol no es solo la parte técnica, su rol va por la parte humana, la parte social, entender y comprender el negocio, entender y comprender las actividades que desarrollan las otras personas y sobre todo comprender y entender que lo que impacta en su trabajo impacta en toda la organización. Ahora bien, como actividad práctica, yo les propongo que vean el siguiente video. Luego de ver el video, les voy a hacer 3 preguntas muy simples para que ustedes me puedan devolver en el área de tareas en Moodle, en nuestra aula virtual, qué reflexión hacen de esa representación que les voy a mostrar a continuación. Muy buenas tardes y sean bienvenidos a Gitanos Noticias. En esta ocasión queremos hablarles de una empresa que ha tenido un gran crecimiento económico en estos últimos años. Hemos podido concretar una breve entrevista con el CEO de esta, para que nos cuente los secretos de su éxito. Muchas gracias por concedernos esta entrevista en el día de hoy. Y quisiéramos preguntarle, para el éxito de su empresa, ¿cómo y qué factores lograron su éxito? Llegó un momento, mi cabeza me hizo un clic cuando dos compañeros de trabajo me vinieron a presentar una nueva idea, una nueva visión de la empresa. Ahí me di cuenta que implementar una nueva metodología, darle decisión y darle el poder de decisión a muchas otras personas que no estaban incluidas en el área gerencial. ¿Y qué cambió esta nueva metodología en el trabajo? ¿Qué beneficios te trajo? La verdad me trajo muchos beneficios, pero así también me trajo muchas inversiones. Tuve que invertir muchísimo en el área de marketing, tuve que invertir muchísimo en el área, sobre todo el área de informática, para poder avanzar y dar un salto de calidad en nuestra producción. Y contame un poquito más sobre el área de informática. El área de informática básicamente consta de un equipo de 15 personas, en el cual tuve que contratar a un ingeniero para que se haga cargo de esas 15 personas y sea el líder de ese equipo. Tuve que capacitar a todas esas personas y lamentablemente tuve que reducir a muchas otras porque se iban a ahorrar mucho tiempo
ahora en el área de producción con las nuevas implementaciones que propuso el área de Organización, mi rol es tratar la información, es decir, manejarla y organizarla. Esto a través del uso de las nuevas tecnologías y especialmente la computadora. Como buen informático, uno debe tener adaptabilidad y flexibilidad hacia las nuevas tendencias y la constante evolución de la tecnología. Un informático siempre trabaja con las directivas, esto interviniendo en el diseño y la creación de nuevas estrategias para operar de una forma más eficiente. El informático tiene varios perfiles, es decir, se puede desempeñar en varios campos, es decir, puede ser desarrollador de software, puede trabajar en seguridad informática, y una cualidad muy importante del informático es su gran aspecto para trabajar en equipo. Básicamente, el trabajo en equipo en esta empresa es llegar al objetivo, es lograr alta productividad a bajo costo. Como con 54 trabajadores bajo mi cargo, el trabajo en equipo se consta en pequeños grupos, que en cada grupo se aplican el mismo método, la misma manera de resolver, sin importar la creencia, valores o religiones que tengan cada uno, porque eso no tiene que influir en el trabajo profesional que hacemos. Cuando hablamos de trabajo en equipo, básicamente ponemos en práctica el método de habla y escucha. Yo escucho los métodos que ellos tienen, las ideas propuestas, y luego la aplicamos. Aplicamos si está muy buena, reduce e incrementa la productividad, la aplicamos en todos los grupos divididos que hay. Básicamente ese es el trabajo equipo que se hace en el sistema que guía a esta empresa. ¡Ay! Tanta computación me dio sed. Creo que aquí hay cerveza TAP. ¡Ah, no hay tiempo para eso! Bien, una vez visto este video, les propongo lo siguiente. Pensemos en 3 cosas y hagamos una reflexión general sobre ello. ¿Han visto alguna característica de organización inteligente? Si la vieron, ¿en dónde la vieron? ¿En qué parte de la entrevista al CEO o a los profesionales informáticos involucrados vieron esas características? La segunda cuestión a reflexionar. El profesional informático que allí es entrevistado, que allí es representado, ¿tienen claro lo que es una organización inteligente? ¿Tienen claro su rol? ¿Puede saber cuáles son las funciones? Y la tercera reflexión es, solamente el incremento de productividad, el uso de las tecnologías, como dice esa representación, ¿nos transforma en una organización inteligente? Les dejo esas dudas, les dejo esas preguntas. Espero sus reflexiones en las tareas en el Moodle. La verdad, me parece muy interesante el tema y espero ver una producción desarrollada. Quiero que se reúnan con su equipo de trabajo, discutan todos estos conceptos, que si bien son muchos y parecen complejos, y hagan una reflexión genuina, porque les va a permitir a ustedes tener una visión distinta de dónde hoy se está trabajando en las organizaciones, cómo son y cuál es nuestro rol y funciones dentro de esa organización. Espero que esta clase, esta pequeña clase, les haya servido para que ustedes puedan adquirir conocimientos, reflexionar, y esto lo puedan volcar a la tarea práctica que también tenemos, que es la generación de un afiche digital. Ese afiche digital debería resumir todos estos conceptos sin casi usar palabras, muy pocas palabras, y trabajar con imágenes. Espero que les haya gustado, chicos. Próximamente nos estaremos viendo en nuevos videos y estaremos interactuando por el aula virtual y trabajando constantemente sobre estas temáticas. Recuerden también que tienen habilitado el chat, con lo cual en los horarios establecidos ustedes pueden comunicarse conmigo
y vamos evacuando las dudas. Hay un foro de consultas, donde en ese foro de consultas podemos hablar de todos estos temas. Muchas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar del otro lado y seguimos en contacto.